Bueno, pues toda esta información nos la va a dar la recta de carga. Al hablar de la recta, vamos a recordar de nuestros cursos básicos de matemáticas que la ecuación de la recta está dada igual por y igual a mx más b. Que nos dijeron cuando la m es que representa la pendiente de la recta es positiva, la recta tiene una inclinación hacia arriba y que la B representa el valor donde cruza la recta del eje Y. También nos enseñaron que cuando la pendiente es cero, pues la recta no tiene inclinación alguna, simplemente y es igual a una constante. Esa constante pues es b para todo valor de x. Y por otra parte nos enseñaron cuando la recta tiene pendiente negativa, pues va hacia abajo y también cruza al eje y en el valor b. Y aquí una consideración importante, aquí recordemos que si nosotros quisiéramos determinar el valor por el valor, la recta cruza al eje x, entonces cuando y es igual a 0, pues nosotros podemos despejar el valor de x y podremos saber dicho valor por el despeje tradicional de la fórmula. Sin embargo, pues aquí la pendiente también es negativa, pues el negativo del numerador y con el negativo del denominador pues se cancelan y pues simplemente nos va a quedar x es igual a b entre m. Muy bien, vamos a dejar la ecuación de la recta aquí para recordarla y todo parece indicar que existe una recta llamada recta de carga en donde el transistor opera a pesar de todas las variaciones ya mencionadas. En este caso tenemos un circuito de emisor común y tenemos un plano. Ahora el eje Y es la corriente colector y el eje X es el voltaje colector emisor, en donde nosotros en los videos anteriores ya descubrimos que por ahí pasan las curvas de operación del transistor y que son estas que se muestran en colores. Aquí vemos con claridad la región activa, la región de saturación y aunque no lo vemos nosotros sabemos que aquí existe la región de corte. Muy bien, entonces nosotros nos podemos preguntar cómo será esa recta. Para ello vamos a inaugurar un nuevo concepto que lo vamos a llamar polarización de base, debido a que en la malla 1 no entra en juego la ganancia de corriente directa. Entonces polarizamos la base, que significa establecer un valor fijo de la corriente de base. Por ejemplo, podemos determinar la corriente de base en la malla 1, que está establecida por esta fórmula que ya conocemos y que hoy la vamos a denominar como la ecuación número 1. Si sustituimos todos los valores aquí mostrados en esta fórmula, vamos a obtener que la corriente de base es igual a 24.82 microamperes, y con ello observe que si se reemplaza el transistor o hay variaciones de la temperatura o cualquier otra situación que altera la ganancia de la corriente directa, la corriente de base va a permanecer constante bajo todas esas condiciones de operación. Muy bien. Suponiendo un transistor con una ganancia de corriente directa de 100, nosotros con esto podemos determinar la corriente colector porque ya conocemos esta fórmula. Sustituyendo los valores tenemos que la corriente colector para este circuito es de 2.248 miliamperes. Y con estos valores pues ya podemos determinar el voltaje colector emisor, que se encuentra en la malla 2 y que está dado por la fórmula que vamos a denominar ecuación número 2. Si sustituimos todos los valores, obtenemos que el voltaje colector emisor es de 7.56 volts. Y con ello, fíjense que hemos encontrado un punto de la recta que andamos buscando. Si nosotros graficáramos esta corriente colector versus este voltaje colector emisor, tenemos el punto que le vamos a denominar Q. Observen que solo tenemos un punto de la recta, pero no sabemos cómo es esa recta, si esa recta es así o así o así. Aún no lo sabemos, pero recordemos esta ecuación
De nuestros cursos de matemáticas básica nos enseñaron que cuando vemos que y es igual a algún valor que depende de los valores de x, pues nos enseñaron que y está en función de x. En nuestro caso, que y es el eje IC y que X es el eje de voltaje colector emisor. Entonces tenemos que encontrar una ecuación en la cual la corriente colector está en función del voltaje colector emisor. Entonces de la ecuación 2 podemos encontrar que la corriente colector es igual a BCC menos BCE entre RC, y ahí con claridad se observa que la corriente colector ya está en función del voltaje colector emisor. Si jugamos un poquito con esta fórmula, observamos que es lo mismo que esto, y si ordenamos un poquito los términos, esto lo pasamos para acá y esto lo pasamos para acá y este para allá, finalmente vamos a tener que la corriente colector es igual a esto. Y ahora quiero que observen la similitud que hay en esta ecuación con la ecuación general de la recta. Pues espero que estén observando que la pendiente de esta recta es negativa. Con esa información y con el punto Q que acabamos de determinar para este circuito, pues ya nos damos una idea que la recta va hacia abajo. ¿Por qué? Porque la pendiente es igual a este valor. Y con esto espero que estén observando que de inmediato se pueden obtener tres conclusiones importantes. La primera es: la pendiente es negativa, la recta va hacia abajo, y por lo tanto, como la pendiente es un recíproco de la resistencia del colector, entre el más grande la resistencia del colector, pues la pendiente será menor, o sea, más horizontal, y entre más pequeña sea la resistencia del colector, pues la pendiente sería mayor, más vertical. Esto nos está diciendo que si tenemos la necesidad de diseñar un circuito, por ejemplo, con ciertas características de la pendiente de la pendiente de recta de carga, pues basta con recordar este recíproco. Muy bien, ahora observemos el valor por donde la recta cruza el eje IC. Vea que ese valor es B, entonces quiere decir que en el valor voltaje colector entre resistencia colector, la recta cruza al eje IC, y ese valor sucede cuando el transistor está saturado. Vean ustedes esta gráfica. A esa corriente la vamos a llamar corriente de saturación, nada más por ese hecho. ¿Por qué? Porque sucede en esta región. Y la tercera observación importante sería conocer el valor por la cual esa recta cruza al eje voltaje colector emisor. Sabemos que eso sucede cuando Y es igual a 0, en este caso cuando la corriente colector es igual a 0. Vamos a limpiar un poco esto y miren, cuando la corriente colector es igual a 0 podemos despejar el voltaje colector emisor y nos queda de la siguiente manera: el término BCC entre RC lo paso del otro lado con signo negativo, y la pendiente, en este caso menos 1 entre RC, lo paso dividiendo. Observen que RC es la unidad y el signo negativo de BCC entre el signo negativo entre el 1 se cancelan, y simplemente nos queda que el voltaje colector emisor es igual a BCC. Y entonces, de forma análoga a la observación anterior, a este valor lo vamos a llamar voltaje colector emisor de corte. ¿Por qué? Porque sucede en esta región de corte, no es más. Y entonces podemos asegurar con toda determinación que la corriente colector de saturación es igual a voltaje de polarización de colector entre la resistencia colector, porque ya vimos que por ahí la recta cruza a IC y sucede en la zona de saturación. Y el voltaje colector emisor de corte va a ser igual al valor de la fuente de polarización, que para nuestro ejemplo, pues esa corriente de saturación es igual a 5 mA y esa tensión de corte es igual a 15 volts.
En este caso observen que el punto de operación, el punto Q que llamamos claramente se encuentra en la región activa del transistor. Eso quiere decir que en estas condiciones el transistor puede trabajar como un amplificador sin ningún problema. Miren, la recta de carga es muy útil porque contiene todos los puntos de trabajo posibles por un circuito. En otras palabras, la recta de carga es un resumen visual de todos los posibles puntos de operación del transistor en un circuito. Y otra cosa, el punto de saturación, es decir, cuando el punto se encuentra en esta zona, no se especifica la máxima corriente colector posible en el circuito. En nuestro ejemplo, el transistor entra en saturación cuando la corriente colector está aproximadamente a 5 mA y con esa corriente de voltaje colector emisor disminuye hasta prácticamente cero. Quiere decir que si cambiamos la resistencia de base RB por una más pequeña, pues la corriente de base va a crecer, ¿verdad? Eso lo sabemos. Y por lo tanto, la corriente de colector, y entonces por más grande que hagamos crecer la corriente de base, una vez que la corriente de colector entró a una corriente de saturación, pues la corriente de colector no va a crecer más, sino que a 5 miliamperes, y ahí se va a quedar. ¿Por qué? Porque el transistor ha llegado a su máxima corriente, que es a la corriente de saturación. Eso es muy importante. Una manera práctica de entender lo anterior es imaginarnos que entre el colector y el emisor hay un cortocircuito. Si nosotros nos imaginamos ese cortocircuito, observamos que la corriente de saturación está por esta fórmula, sin ningún problema en recordar la ecuación de la recta y cómo llegamos a este valor. Y con esto podemos hacer un recordatorio, aunque no tiene que ver con lo que estamos viendo ahora, pero ese recordatorio que le vamos a hacer es que la resistencia en un corto es igual a cero. Eso lo sabemos en nuestra teoría de circuitos. Y por otro lado, para poder comprender entre el voltaje colector emisor llega a la región de corte, pues podemos imaginar que el transistor es un circuito abierto. Si imaginamos eso, vemos que con claridad que el voltaje entre colector y emisor es igual al valor de la fuente del colector. Y nuevamente recordemos que no existe, que no tiene nada que ver por el momento, que la resistencia en un circuito abierto es infinita. Estos dos recordatorios estamos haciendo para verlo a continuación. Muy bien. Con lo hasta ahora visto, nosotros podemos empezar a conjeturar y hacer unos ejercicios para ver qué es lo que pasa con la recta de carga. Este es el circuito que es el original, pero ¿cómo será la recta de carga si únicamente se aumenta la alimentación del colector a 30 volts? Vean que la subimos de 15 al 30, el doble. Ahora ustedes pueden calcular esta carga y luego observar las rectas, a ver qué cambios que ocurren. Muy bien, hacer ese ejercicio. Y por otro lado también, ¿cómo será la recta de carga si únicamente disminuye la resistencia de colector a 1 kilo ohm? ¿Qué pasará? Y también hagan el cálculo para saber cómo será la recta de carga si ahora se aumenta la resistencia de colector a 5 kilo ohms. Espero que muchos de ustedes se estén imaginando cómo son estas rectas, pero una forma de asegurarse de que lo aprendido se vuelve propio, pues es haciendo estos ejercicios y entonces así poder sacar sus propias conclusiones. ¿Qué pasa si aumentamos BCC o si la disminuimos? ¿Qué pasa si solamente aumentamos RC o si la disminuimos? Y entonces podemos imaginar las posibilidades que tendríamos más adelante para diseñar circuitos con transistores. Muy bien. Hasta ahora pues hemos hablado de la recta de carga y con esos valores de circuito encontramos ese punto de operación que se encuentra en la región activa y que este circuito puede funcionar como amplificador. Pero nosotros empezamos este video diciendo que la ganancia de corriente directa varía y aseguramos que la corriente de base permanece constante. Idealmente en este caso la corriente de base es de 24.82 microamperes,
Pero ¿qué pasa si con las condiciones que hemos mencionado anteriormente esta ganancia de corriente disminuye a la mitad? Vamos a suponer que llega a un valor de 50. ¿Qué sucedería? Bueno, pues yo espero que ustedes estén viendo que la corriente de base no le pasa nada. Pues si sustituimos todos estos valores en la corriente de base, volvemos a obtener pues 24.82 amperes. Lo que sí cambia es la corriente de colector, que sí está en función en esa venta, y nos daría un nuevo valor que se dice que sería de 1.24 miliamperes, y por lo tanto pues si sustituiremos ese valor en el voltaje colector emisor, pues vamos a obtener un nuevo valor de voltaje colector emisor que sería de 11.2 volts. Y aquí nos detenemos un poquito porque yo quiero que observen que cuando la beta cambia su valor, encontramos nuevos valores de I y de BCE, y el punto de operación que teníamos anteriormente cambia su posición. Y sin embargo este punto pues ahí pues a ojo pues se ve que sigue trabajando en región activa. Ahora supongamos si la ganancia de corriente directa en vez de disminuir aumenta. Por ejemplo, si el transistor aumentara su temperatura, pues bueno, ¿qué pasará? Pues vamos a suponer que entonces una beta de 150, y nuevamente observamos que la corriente base sigue sin sufrir cambios, pero ahora tenemos una nueva corriente colector de 3.72 mA y un voltaje colector emisor de 3.82 volts. Quiere decir que ante esas variaciones de la ganancia de la corriente directa, que el punto de operación anda bailando pues por ahí en la misma trayectoria de la recta. Sin embargo, sigue estando en la región activa del transistor, por lo cual este diseño pues aproximadamente con estas condiciones de beta pues podemos asegurar que sí funciona por un amplificador. Pues ¿por qué? Porque el punto de operación se mueve en la región activa. Entonces los tres puntos Q que vimos hoy ilustran la sensibilidad del punto de trabajo de un transistor con polarización de base respecto a las variaciones de la ganancia de corriente directa, y vimos que con estas condiciones las variaciones de corriente directa pues no nos afectan, pues porque el transistor sigue trabajando en su zona activa. Si las variaciones de la beta fueran mucho mayores, el punto de trabajo pues fácilmente podría llegar fácilmente a la saturación o a la región de corte. En este caso pues este circuito amplificador dejaría de ser útil, ya que dejaría de funcionar en la región activa, y entonces mejor aprovechar este circuito como un circuito de conmutación, pues porque ya sabemos que un circuito de conmutación son útiles cuando su punto de operación se encuentra en la región de saturación o en la región de corte. Muy bien, considero que con toda esta información pues comprendan para poder así diseñar su propio circuito. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y hasta pronto.